¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa en este miércoles 25 de junio del año 2025. Está con nosotros nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en el programa como siempre. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues hay mucha información interesante por analizar esta semana. Pues la cuestión del cese al fuego en Medio Oriente, las bolsas, la inflación. Pero vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí para iniciar el encuentro de negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Esta semana pues vamos a desgranar un poco esta montaña rusa que vimos en el mercado cripto. Le echaremos un ojo a Bitcoin, también a XRP, híjole. Y vamos a intentar conectar estos movimientos con algunas cosas que están pasando en el tablero geopolítico. Vimos bastante acción, ¿verdad? Bitcoin tuvo esa caída fuerte, ¿no? Y luego una recuperación notable. Así es. Bitcoin recuperó los $106,000 después de, tocar brevemente los 98,500. Algo que no veíamos en, ¿qué? 45 días más o menos. Y justo coincidió con las noticias del alto el fuego en Medio Oriente. ¿Tú crees que sea una señal de fortaleza o pura casualidad? Pues mira, la rapidez de esa recuperación sí sugiere algo, ¿eh? Podría ser que la demanda institucional sigue ahí, sólida, esperando comprar en las caídas, incluso con toda esta tensión global. Fíjate que el mercado de derivados, aunque hubo liquidaciones de largos, unos 193 millones, se mantuvo relativamente estable. Esas liquidaciones fueron apenas el 0.3% del interés abierto total, que sigue bastante alto, en 68,000 millones. Y bueno, históricamente, caídas de precio así, pues las hemos visto recientemente, no es algo totalmente nuevo. Oye, y también hubo preocupación por esa caída del 8% en el hash rate de Bitcoin. Se habló de que si tenía que ver con Irán. ¿Eso tiene base? Es más bien especulación. Sí se habla de posibles operaciones mineras no autorizadas allá en Irán, que consumen mucha luz, pero la verdad no hay datos verificados. Es importante recordar que estas caídas de hash rate pasan. A veces son solo ajustes de energía, como lo que vimos en Texas, ¿te acuerdas? Por las tormentas. Ahí sí cayó fuerte, un 27%, mucho más que esto. Ah, claro. Es casi imposible saber con certeza cuánta capacidad minera real hay en Irán. Entendido. O sea que quizás no tan relacionado como parecía al principio. Y mencionabas optimismo. Eso viene también de la Reserva Federal de Estados Unidos. Exacto. Ahí sí que hay un giro. Interesante. Según la herramienta esta, la FedWatch del CME Group, la probabilidad de que las tasas se queden como están, en 4.25%, hasta noviembre, se desplomó. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Pasó del 17.1% al 8.4%. En una sola semana. Órale, es un cambio bastante drástico. ¿Y entonces qué esperan ahora? Pues ahora, más de la mitad del mercado, el 53% para ser exactos, está apostando por un recorte de tasas, que bajen a 3.75% o incluso menos para noviembre. Hace una semana, esa idea la tenía solo el 38%. Vaya. Este cambio tan fuerte en las expectativas, pues de una política monetaria más laxa, sí parece que está dando algo de optimismo al sector cripto, a pesar de las otras broncas globales. Clarísimo. Bueno, y si cambiamos ahora la mirada hacia XRP, ahí la historia parece ser otra, ¿no? Ha tenido días difíciles, una caída del 12.6% en 5 días, llegó a cotizar por ahí de $1.91. Hay señales de que pueda caer más. Sí, la verdad es que hay varios indicadores que apuntan a una posible corrección mayor. Uno clave es el interés abierto en los futuros de XRP, que básicamente es el valor total de los contratos que todavía no se cierran, ¿no? Ajá. Pues ha caído un 36% desde mediados de mayo. Bajó de 5.530 millones a 3.540 millones de dólares. Lo que sugiere que los traders están cerrando posiciones, quizás esperando precios más bajos. Precisamente. Históricamente, cuando el interés abierto baja así, al precio le cuesta más trabajo agarrar impulso para subir.
Ya vimos algo parecido en enero-febrero y coincidió con una caída del 32% en el precio de XRP. Y además, las tasas de financiación, que indican si hay más apuestas a la alza o a la baja, se volvieron negativas, un menos 0.0068%. O sea, más gente apostando a que baja. Exacto, más apuestas a la baja. Y en la parte técnica, ¿mencionabas algo de un patrón? Sí, en el gráfico diario, XRP está formando un patrón que se llama triángulo descendente. Se ve como un piso plano, el soporte, y una línea de resistencia que va bajando. Ok. Después de una tendencia alcista, este patrón pues suele ser una señal bajista. ¿Y qué pasaría si se confirma? Digamos, si rompe ese soporte. ¿Hasta dónde podría caer? Mira, si el precio rompe ese soporte plano, que anda por los $2, el objetivo técnico que sugiere el patrón es de $1.18. Uf, es una caída fuerte, ¿eh? Un 41%. Sí, considerable. Incluso el mapa de calor de liquidaciones de Binance, que te muestra dónde hay mucha liquidez, Ajá. muestra zonas importantes cerca de $1.75 y $1.60. Esos niveles podrían como atraer el precio si el soporte no aguanta. Claro que si en lugar de ramper hacia abajo logra superar la resistencia del triángulo, allá por $2.22, bueno, pues todo este escenario bajista quedaría invalidado. De acuerdo, muy claro. Y bueno, mientras vemos todo esto en el mercado cripto, estas fluctuaciones, aparecen noticias de fondo que podrían tener un impacto más a largo plazo, ¿no? Como esto de Brasil, dentro de los BRICS, impulsando usar monedas locales o hasta una moneda común. ¿Cómo encaja esto en el panorama? Es una pieza bien interesante del rompecabezas geopolítico, sí. La propuesta de Brasil pues busca fortalecer el comercio entre los miembros del BRICS. Ya sabes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los nuevos, usando alternativas al dólar. Y aunque lo presentan como algo técnico, para facilitar los intercambios, pues la intención de fondo es bastante clara, ¿no? Es desafiar la hegemonía del dólar y empujar hacia un sistema financiero global más multipolar. Claro, es parte de esa tendencia más amplia de desdolarización que se viene comentando mucho últimamente. Exactamente. Los BRICS lo que buscan es consolidar su influencia, crear un contrapeso económico, político y ofrecer alternativas a las instituciones financieras que ellos ven como dominadas por Occidente. Suena, pues, muy ambicioso, casi como querer redibujar el mapa financiero mundial. Pero, ¿qué tan viable es en realidad? Digo, coordinar países tan distintos, China, India, siempre parece complicado. Y lo es, sin duda. Enfrenta obstáculos enormes. Dentro del mismo bloque, las diferencias económicas son gigantescas. China tiene un peso, desproporcionado. Hay visiones distintas sobre cómo crecer, cuánto crecer. Y la complejidad técnica de implementar una moneda común, o siquiera de coordinar el uso de monedas locales de forma amplia, es inmensa. Claro. Y por fuera, pues está la oposición de Estados Unidos. Y el hecho de que muchos miembros, como India o Brasil mismo, pues necesitan mantener lazos económicos fuertes con Occidente también. Entonces, ¿es más como una declaración de intenciones, digamos, que una realidad que vayamos a ver pronto? Por ahora yo diría que sí. Es una señal política fuerte, sin duda. Pero que se concrete, pues es incierto y depende de muchísimos factores. Pero ojo, tampoco hay que subestimarlo, ¿eh? Genera un ruido de fondo sobre un posible cambio estructural a largo plazo. Y eso sí puede influir en cómo se percibe el riesgo global y en las estrategias de inversión, incluidas las del mundo cripto, claro. Un panorama lleno de variables, sin duda alguna. Tendremos que seguir muy atentos a cómo evolucionan todos estos frentes. Y sabes, pensando en todo esto, desde la fortaleza que parece mostrar Bitcoin a nivel institucional, hasta estos vientos de desdolarización con los BRICS, me pregunto, ¿no será que la verdadera competencia para las criptomonedas a largo plazo no venga de otros activos digitales, sino de estos intentos de los propios estados por, rediseñar el sistema financiero tradicional? Es algo para pensar, ¿no? En fin, nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios, estimado Rodrigo. Pues platícanos cómo se ha comportado la bolsa después de este anuncio de cese al fuego que se hizo oficial el día lunes allá en Medio Oriente. Así es, estimado. Fíjate que ha sido una semana de vaivenes, una semana de idas y venidas.
realmente mucha información que se fue quedando en los mercados, vamos a dejarlo así, se quedó en los mercados mucha información entre que si pasaba una cosa, si pasaba otra, entonces en lo que justamente todas esas situaciones sucedían, pues había diferentes análisis que ya han ido disminuyendo y entonces prácticamente podemos estar hablando de un cese al fuego en Medio Oriente, eso es lo importante y eso le ha dado un impulso a las bolsas donde en Estados Unidos han ganado más de 1.40% durante esta semana y más de 0.45 la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, realmente ha sido una semana muy, muy movida, pero las noticias duraron realmente muy, muy poco. O sea, las noticias duraron poco tiempo, se fueron dando, se fueron dando, se fueron dando, y prácticamente eso sucede. O sea, empezamos desde los ataques nucleares, vamos a un repaso, ¿no? General, ya no son noticias, estamos hablando cómo fue dando el impacto y cómo fueron madurando, fue el ataque de los Estados Unidos por parte de Donald Trump a las plantas nucleares en Irán, donde justamente eso parecía una declaración de guerra y fue un golpe muy duro para los mercados, fuertes caídas y demás. Al poco tiempo, Irán responde y ataca bases militares estadounidenses en Qatar. Y después de eso se comenta, lo cual aumentaba las tensiones, le pegaba más al mercado, pero después de eso viene Donald Trump y dice que ya habló con Irán e Israel y que iba a haber un alto al fuego y entonces el mercado lo celebra. Después sale Irán a decir que ellos no tienen esa información, entonces no están viendo un cese al fuego en esos momentos, pero al poco tiempo vuelve a salir y a decirse que efectivamente tanto Irán e Israel llegaban a un acuerdo de cese al fuego por el momento, lo cual le da el boom al mercado, estimado. Prácticamente es el resumen de la semana, aunque te digo que fue una semana muy buena, con 1.40 arriba. Vemos que si lo tomamos desde el punto más bajo de la semana, prácticamente estamos hablando de 3% de subida desde estas noticias que te comento de cese al fuego y demás. Entonces prácticamente estamos hablando de hasta un 3% en la semana desde el punto más bajo. Entonces realmente por eso decimos una semana con fuertes subidas. Obviamente en qué punto no entres, pero realmente fue una semana bastante movida en los mercados porque así como iban saliendo una noticia y otra, se iba moviendo el mercado, estimado. Sí, creo que en la era Trump, que haciendo cuentas, bueno, lleva pocos meses, parecía que en la era Trump va a ser así, de altos y bajos, de escenarios sumamente volátiles, más de lo que imaginábamos. Lo que pasó el fin de semana en Medio Oriente puso a los mercados en alerta, pensando en que podía cerrarse el estrecho de Hormuz, donde pasa un tercio del petróleo global, que lo mencionábamos aquí la semana pasada todavía, que esa posibilidad se daba. El fin de semana era una amenaza latente, y luego vimos esa respuesta de Irán hacia las bases militares en Irak y en Qatar. Pero aquí hay algo curioso, estimado, que vale la pena mencionarlo y que creo que esta guerra también de desinformación se fue muy evidente, porque logramos ver cómo el precio del petróleo empezó a bajar y los ataques a las bases militares de Estados Unidos estaban presentes. Entonces pareciera que ya existía un acuerdo previo o ya los mercados conocían esa información y por ello no tomaron mucho en cuenta esa respuesta de Irán hacia las bases de los Estados Unidos. Es algo curioso porque eso cambia un poco la regla de cómo es que los mercados se comportan o cómo es que el filtrado de información que viene desde el gobierno de Estados Unidos, porque no pudo haber venido de otro lugar, para que los mercados se tranquilizaran y vieran un escenario que todo el mundo veía en televisión, en los medios internacionales, cómo Irán atacaba las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente y el precio del petróleo empezaba a bajar. Eso era algo totalmente que para muchos era desconcertante, pero que si lo podemos ver desde un análisis más profundo, seguramente los mercados y los inversores ya conocían esta noticia, que después se hizo pública más tarde, el lunes, en el que había un acuerdo y un cese al fuego.
Eso habla de cómo hay una influencia muy importante del gobierno de Estados Unidos respecto pues al petróleo, al mercado, porque a Estados Unidos le interesaba sumamente que este conflicto no escalara, porque eso podía llevar al alza el precio del petróleo a más de $120. Algunos decían que un cierre en el estrecho de Hormuz podía hablar hasta de $300 por barril, algo sumamente estratosférico, y eso iba a traer consecuencias en inflación en los Estados Unidos, algo que todavía no se controla al 100%, pero vemos un escenario que no habíamos visto, o sea, una plena guerra en Medio Oriente y ver que los precios del petróleo bajen, estimado. Sí, estimado, justamente lo dices muy bien. Hubo hay movimientos contrarios a lo que marca la economía respecto a lo sucedido, que justamente, pues es eso, ¿no? Parecía que había se fugó mucha información. Por otro lado, también se hablaba de que realmente, eh, por más que se decía y demás, los geopolíticos decían que realmente un conflicto que con Estados Unidos estaba muy lejos. Eso era el análisis. Irán salió a pedir ayuda a la ONU en vez de contraatacar inmediatamente. Entonces, había varios factores que permitían pensar en que no se iba a dar el estallido bélico. Aún, o sea, hoy no se ha dado, está lejos, pero eso no exime que pudiera llegar a pasar en algún momento. Esa es otra realidad. Pero realmente lo dices muy bien. Con la cerrada, Irán usó como negociación el canal de Orcos para poder negociar el precio del petróleo, y el petróleo tuvo un boom muy fuerte para después regresar una vez que se dijo que no se cerraría, que había un acuerdo. El petróleo se desplomó 9%. Obviamente llegó a los niveles a los que estaba, pero para ver la magnitud del movimiento que estaba teniendo en esos momentos, estimado. Sí, es que parte de este conflicto, bueno, donde aquí las potencias fueron clave, o sea, Rusia, China y Estados Unidos fueron clave, lo mencionábamos también aquí en el programa la semana pasada, y lo que Israel pretendía era derrocar al actual gobierno en Irán, pero la República Islámica está muy consolidada y es lo que Vladimir Putin lo decía en algunas declaraciones. La República Islámica está consolidada, o sea, la sociedad en Irán está totalmente volcada por el apoyo a su gobierno. Derrocar a un gobierno por parte de Israel no era lo mismo como lo que estaba pasando, o lo que pasó en Siria, por ejemplo, que aprovechó Israel el momento para que Bashar al-Assad cayera, o atacar el sur del Líbano, o atacar Gaza. O sea, no era el mismo escenario al que se enfrentó con Irán. Recibió un golpe muy fuerte sin dejar de lado que pues, su domo de hierro quedó prácticamente pues exhibido, de que no le daba protección aérea, ese famoso domo de hierro que pareciera que nunca había podido haber sido vulnerado, y durante 2 semanas vimos un asedio día y noche de los misiles hipersónicos de Irán, de un escenario pues sumamente inesperado para Occidente, y que al final creo que Israel salió perdiendo sus ciudades prácticamente semidestruidas, si lo podemos decir así, no por completo, pero sí una zona que pareciera que nunca se iba a ver bombardeos de este tipo, y pues sucedió. Entonces creo que lo que más le convenía a las potencias, bueno, era tener paz en esta zona del mundo. ¿Por qué? Por los hidrocarburos, que es una parte importante. Y también porque la economía no está la economía global no está para un escenario de una economía de guerra, estimado. Un cierre en el estrecho de Hormuz que hubiera provocado el alza de los precios del petróleo, eso hubiera sido, yo creo que la chispa que hubiera necesitado la economía global para que estallara alguna burbuja. No se dio, afortunadamente. Es un escenario muy tenso.
Geopolíticamente hablando no es algo que esté resuelto, todavía hay algunos pendientes, entonces todavía esto puede en algún momento detonarse, pero por ahora hay cierta pues paz relativa, existirá, y veremos también qué sucede y lo hablaremos aquí, que aquí nos adelantamos de lo que pudo haber sido, como lo analizamos cada semana, un posible de cierre del estrecho de Hormuz, y estaba la amenaza latente el fin de semana. Qué bueno que no se dio, porque eso hubiera sido terrible para la economía global, estimado. Y en México pues están los datos de la inflación, estimado, algo que llama mucho la atención, que todavía no está totalmente controlado. Así es, estimado, está bastante interesante aquí la situación en México. El día de mañana tenemos decisión de política monetaria por parte del Banco de México, donde se habla que muy probablemente va a reducir su tasa nuevamente en 50 puntos bases. Sin embargo, también sale esta semana un nuevo dato de la inflación, el cual sigue por encima del objetivo, disminuye un poco respecto a la quincena anterior. Sin embargo, sale en 4.51%, recordando que el objetivo es 3% más menos 1, o sea, hasta 4. Entonces, todavía está un poquito fuera de objetivo. Sí, y por ahí es donde hay que ver, ¿no? También venía mucha presión por parte a futuro, venía por parte del exterior, precios de petróleo y demás subiendo, lo cual pues hablaba inmediatamente que iba a haber mayores inflaciones. Ahorita con esto pues no es así, o sea, está ahí latente, está ahí una cuestión a ver, entonces pudiera no dispararse la inflación. Sin embargo, pues hoy los datos están arriba y por ahí Banco de México el día de mañana tomará la decisión a ver qué sucede. También es importante tomar en cuenta que ya pasó la reunión por parte de la Reserva Federal, en la cual no hubo en esa de la Reserva Federal no hubo movimiento de tasas, entonces aún no se sabe cuándo va a ser. Y esto es importante porque lo que empieza a hacer es que cada vez se reduce más el diferencial de tasas entre la Fed y Banco de México. Y entonces por ese lado pudieran Banco de México ser un poco más precavido para tampoco reducir en exceso la tasa y que el diferencial con los Estados Unidos sea muy grande. Entonces, puntos a considerar, puntos a ver, y hay que estar al pendiente. Entonces, sin embargo, hoy el pronóstico sigue siendo que Banco de México va a reducir el día de mañana 50 puntos base su tasa de referencia, estimado. Sí, y, bueno, como les decía la semana pasada, la Reserva Federal lo anunciaba, pues no hay recorte, pero sí se estiman 2 de aquí a que termine el año, pero también eso está en veremos. Bueno, la semana pasada estaba en pleno apogeo el conflicto en Medio Oriente, entonces ahora se puede ver un escenario distinto, pero también no es como para que se pueda tomar una decisión muy precipitada, porque ya vemos que todo puede cambiar en cualquier hora, estimado. Ya no es siquiera días. Antes hablábamos aquí de que cada semana o cada mes pasaba algo diferente. No, ahora en cuestión de días algo pasa y cambia el escenario global de manera dramática, y eso lleva pues obviamente a tener un escenario sumamente disruptivo, sumamente diferente, y eso lleva pues obviamente a tener también pues tomas de decisiones, principalmente los gobiernos, que sean más precavidas. Pues, está el caso de la Reserva Federal, por ejemplo, en el que se tiene más, es más precavido a pesar de la presión de Donald Trump contra Jeremy Powell, que Jeremy Powell no quita el dedo del renglón. O sea, él seguirá tomando sus decisiones como presidente de la Fed, con toda la autonomía que le da su cargo, sin hacerle caso a Donald Trump, que lo está presionando constantemente. Y eso de alguna forma es bueno. Todo banco central debe ser autónomo. En este caso la Reserva Federal pues lo es, ¿no? Entonces pues al menos la Reserva Federal sigue siendo con esa autonomía y teniendo a Jeremy Powell ahí, Steve. Así es, estimado, lo dices muy bien. Este tema de Powell que todavía está ahí un poco en el aire. Vamos a ver qué pasa con él en el futuro, si Donald Trump lo quita o no. Pero realmente, como lo dices, todavía hay bastante incertidumbre en los mercados de manera general. Así, estimado, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar con toda la información de economía y finanzas, estimado.
Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les comparto bastante información financiera. Excelente, estimado. Pues como siempre, un gusto saludarte, tenerte de regreso aquí en el programa y escuchamos por aquí la próxima semana, estimado Rodrigo. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.